Oración a todos los santos. Señor Dios nuestro, corona de todos los santos. Tú has manifestado en ellos tu presencia, tu grandeza y tu perfección. Haz que todos nosotros, al venerarlos, nos sintamos unidos a ti. Te pedimos que al celebrar los méritos de todos ellos, en una misma solemnidad, por sus súplicas y ruegos, nos concedas en abundancia todos los dones y gracias que te suplicamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al sábado 21 de marzo del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta, Barrio Potosí, parroquia, nunca me he aprendido el nombre porque es demasiado largo ese nombre, Luis Bariara o algo así. Bueno, son todos bienvenidos los hermanitos que madrugan todos los días para preparar esta liturgia, para apoyarla, para hacer sus comentarios. Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos que nos apoyan dando a conocer la liturgia a través de los grupos de WhatsApp, de YouTube, de Facebook, a través de todos los medios y redes. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos apoyan económicamente, haciendo sus consignaciones, de sus ofrendas, de sus diezmos, a través del NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios los bendiga. Vamos a orar, Claudita, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia en nuestras vidas, que nos ilumine, que nos guíe, para que podamos prestar un buen servicio. Muy buenos días. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente, Señor, a predicar tu palabra, a dar a conocer lo que tú quieres enseñar, Señor. Muchísimas gracias porque tú siempre estás con nosotros, siempre nos ayudas y siempre nos acompañas. Señor Padre amado, que seas tú en cada corazón, en cada mente, en este momento. Amén. Entonces escuchamos tu palabra. Del libro de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Yo, como manso cordero, era llevado al matadero. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examinas las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Señor Dios mío, a ti me acojo. Júzgame, Señor, según mi justicia, según la inocencia que hay en mí. Cese la maldad de los culpables y apoya tú al inocente. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. Señor Dios mío, a ti me acojo. Mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es un juez justo, Dios amenaza cada día. Señor Dios mío, a ti me acojo. Amén. Amén. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían: este es de verdad profeta. Otros decían:
este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿O hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres Galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a dar unos minuticos a pedirle al Señor que sea Él iluminando nuestra mente, nuestros corazones, que sea Él llenándonos de sabiduría para poder hablar de su palabra. Unos segunditos para que analicemos su palabra. Bueno, ¿quién desea compartir? Muy buenos días. Buenos días. Ayer decían algunos respecto a Jesús, decían que nadie sabe de dónde viene el Mesías. Hoy le dicen a alguno, estudien, luego no sabe que viene de Belén, del linaje de David. O sea, así como hay personas, hay cabezas, hay mundos, hay opiniones, todo el mundo prende el opinadero, era una frase que se decía frecuentemente y me acordé de ella. Todo el mundo quiere exponer sus criterios y todo el mundo, pues hasta ahí digamos que no está tan delicada la cosa, que cada quien piense diferente. La cuestión es cuando quieren imponer cada uno quiere hacer de su opinión la verdad individual y quieren imponer esa verdad y exponen y dicen y asimismo disponer de la vida, del juicio de los otros. Esa es la cuestión. Me gustó mucho lo que dijo Claudia ahorita cuando estaba orando después de la liturgia, que dijo, Señor, llénanos de sabiduría para poder hablar de tu palabra. Sí, esa es ese es el verdadero criterio, que el Señor nos llene de sabiduría. Recordemos que sabiduría no es inteligencia y conocimiento y academia. Es eso, es la voluntad de Dios. Uno cree, es más, uno aquí habla, pero creyendo uno entender, pero si no lo hacemos por la gracia del Espíritu Santo, no va a ser un juicio personal. No quiere decir que somos los más aquí, los más sabios aquí hablando de la palabra, pero por lo menos tratamos de hacerlos inspirados por el Espíritu Santo. Tratamos de hacerlo no de manera individual, sino como que mirando un contexto, guiados por la palabra, porque el que quiere de verdad
se instruye, el que quiere está aquí, el que quiere está llevando el hilo, el que quiere, por lo menos si no alcanza a leerlo antes, está aquí, ahí pendiente. Cuando uno no quiere algo, se llena de argumentos válidos, entre comillas, humanamente hablando, para, para, para sacarle el cuerpo, para sacar excusas, o sea, se llena de excusas. Miren la enfermedad de la excusitis. Cuando uno ama, cuando uno dice el dicho, cuando el que quiere puede, yo lo cambio, el que ama puede, que ama de verdad estar aquí a los pies del Señor. Como no todo el que escucha este video todavía ha tenido ese encuentro personal con Dios, el hecho de que lo esté escuchando quiere decir que ya como que tiene un acercamiento. Entonces yo le diría a esas personas, déjese amar, eso no duele, dése la oportunidad, no pierde nada. Y si gana, porque el que tiene a Dios, todo, absolutamente todo lo tiene. Entonces, ¿qué tal si nos dejamos de excusitis, de prender el opinadero y de llenarnos de excusas para no hacer las cosas? A Cristo, al Señor, lo persiguieron por amar la voluntad del Padre y por tener esa sed de salvación de las almas. A los profetas, como nos dice la primera lectura, a Jeremías lo persiguieron, pero todo lo que le hicieron a esos profetas se lo hicieron el triple a Jesús. Pero la gran diferencia es que el Señor se llenó de amor y de misericordia. Muchos profetas se llenaban de excusas y se volvieron víctimas. Miren la diferencia aquí. Aquí Jeremías pide venganza y el Señor pedía que fueran perdonados sus verdugos. Y el Salmo sí que me sorprende. O sea, si yo le pido al Señor que me salve según su justicia, pierdo yo, porque la justicia humana es tremenda. Entonces le digo, perdón contradecir este salmo, recordemos que ese es del Antiguo Testamento, que tenían una visión diferente. Le digo, como dice la respuesta, Señor, Dios mío, a ti me acojo y júzganos según tu justicia y síguenos amando, Señor, como nos amas muy a pesar de nosotros y con amor eterno. Aquellos que no han tenido ese encuentro personal con el Señor, búsquenlo, déjense amar, eso no cuesta nada y sí se gana mucho. Y aquellos que ya lo tuvimos, dejemos llenarnos de excusas para no ser esos instrumentos para que muchos más se encuentren con Él. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Dios bendiga. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Marito. Amparito, siga. muy buenos días para todos, hermanitos. Dios los siga bendiciendo grandemente. Bueno, pues un pedacito que estoy con mi carrera, listo. El Señor, yo entiendo aquí que para mí, nos invita a no repetir los errores del pasado, a que volvamos a comprometernos con el pacto, porque en el pasado, pues ellos, ese compromiso por su rebeldía, por su desobediencia, tanto Israel como Judá recibieron bastantes desastres. Entonces el Señor no quiere que nosotros vivamos de la misma forma, de la misma manera. Él quiere que nosotros cambiemos, que nosotros nos dejemos transformar por Él y por eso nos invita a no repetir los errores del pasado, sino a comprometernos con ese Dios que hizo todo, tierra, todo lo que hay es de Él. Entonces, que volvamos a Él y pues que tampoco nos dé miedo, pues si al Señor mismo lo mandan como cordero, ¿qué esperamos? Ahora a Jeremías, ¿cuántas cosas le pasaron? Entonces nosotros lo que debemos es armarnos con esa armadura que el Señor, todas esas armas que el Señor nos ha dado, para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos ser luz, sal, poder beber de esa agua y poder dar a nuestros hermanos para que ellos también puedan
vivir esa felicidad en medio de la dificultad. Y pues nada, no dejemos que así sea el Señor. Dicen que van a talar el árbol. Yo sé que también con nosotros nos puede suceder lo mismo. También pueden buscar el quiebre cuando uno de pronto no les gusta y empiezan a hacerle la zancadilla, colocarle la piedra para que uno caiga. Entonces, porque el Señor sí conoce. Él dice que este pueblo no quiere, en el fondo, la persona no quiere cambiar, sino que maquina contra él, contra esa persona. Muchos te van a decir, tú le dices que no, que mire que el Señor está vivo, resucitado, mire que, y enseguida dicen, este ya se creyó más, y empieza a maquinar contra esa persona. Entonces, y lo vemos porque si Jesús mismo, a Jeremías, a los profetas, ¿por qué no a nosotros? Amén, muchas gracias, Dios me los bendiga. Gracias, Parito, muy amable. ¿Quién más desea compartir? Dora, buenos días, Claudia. Señora. Bueno, yo sigo hilando tal como estaban diciendo María Nancy y Amparo, pero entonces me pongo en las sandalias de Jeremías. Desde la situación que tiene él, que está perseguido por su fe, por su creencia, de todas maneras él se dejó instruir y siguió adelante, que de pronto, como decía Nancita, pues bueno, él pedía venganza para que el Señor cobrara todo lo que le estaban haciendo desde su entender, mientras que el Señor Jesús pedía perdón. Lo mismo nos pasa a nosotros en diferentes situaciones. Cuando una persona ajena nos llega a herir de manera muy violenta al amor, al corazón, se siente rabia y uno quiere cobrar de alguna manera. Cuando la persona es como lejana, cuando la persona es cercana, es de la sangre, no sé qué, duele, chuza, de todo, pero aún así puede más el amor que se siente, digamos, si es un hijo que agredió a su padre o viceversa, un padre que agredió a su hijo. Entonces en el amor de esa persona no se puede entender cómo se atrevió a hacerme esto, cómo habla mal de mí, cómo me dejó de querer, a qué horas pasó, no sé qué. La diferencia como de esos dos amores, ¿no? Jeremías se sentía luchador, guerrero, expandía la palabra del Padre y pedía esa protección y que el Señor cobrara. Y Jesús, pues todo lo opuesto. Entonces eso también nos pone a nosotros a valorar, a medir el amor, pero sobre todo a revalorar más bien, para que no sea conforme a mi criterio humano, frágil, débil, sino conforme al amor del que me amó primero, al amor del Señor Jesús, pidiendo esa sensibilidad todos los días para aprender a perdonarnos nosotros mismos y a seguir el encuentro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos da ese ejemplo maravilloso, buscar parecernos todos los días un poquito más a Él. Es como habló para mí la Sagrada Escritura hoy a mí. Gracias, Dorita. ¿Quién más desea compartir? Por lo que veo, no hay más personitas. Entonces, pues voy a dar mi discernimiento. Cualquier que quiera hablar, pues ahí estoy. Bueno, en Jeremías vemos la confianza que él tenía en el Señor. A pesar que habían personas que lo acechaban, que querían hacerle daño,
no pierde la fe y sigue confiando en el Señor. Y esto nos enseña que cuando nosotros clamamos al Señor con devoción y le pedimos ayuda, Él da el discernimiento para actuar bien en cualquier circunstancia. Y cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él nos ayuda y nos sostiene siempre. Por eso debemos confiar en Dios en todo momento, aunque tengamos dificultades, problemas que de pronto nos vemos ya que no hay salida en un hueco, porque Él nos quita las pruebas, Él nos ayuda quitándonos las pruebas, pero nos da más fuerza y paz pues, para superar cualquier circunstancia, así como le pasó a Jeremías, que él en su tribulación, él aclamó al Señor y el Señor pues lo ayudó. Y Él nunca nos deja solos, que hay que tener presente. Y en el Salmo se nos invita a pedir siempre el auxilio de Dios, que solo a Él conoce cada corazón, incluso nuestros pensamientos más profundos. A veces creemos que Él no examina y que solamente nosotros sabemos lo que pensamos y no, porque Dios sabe realmente, Él sondea nuestro corazón y ante Él no se puede ocultar absolutamente nada. Por eso estamos llamados a actuar con rectitud, sabiendo que Dios está atento a cada uno de nuestros pasos. Él conoce lo que hay en nuestro interior, él, él examina siempre y nos examina que si somos justos, que si somos rectos, para sí mismo ayudarnos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y en el Evangelio vemos que en el tiempo de Jesús, habían personas que creían y otras que no creían. Unos reconocían que Él era el Mesías, pero otros dudaban de Él. Y así pasa hoy en día. Hay personas que creen en su palabra, en su evangelio, en su iglesia, pero también hay otras que no creen y más bien critican. Por eso es importante el discernimiento, que pidamos siempre el discernimiento a Dios, porque en medio de tantas voces debemos saber escuchar la voz del Señor. Cuando confiamos en el Señor, buscamos su palabra y nos guía y nos ayuda a reconocer lo que es bien para nosotros y lo que es bien para Él. Entonces, por eso la invitación es a evangelizar en nuestras vidas, a evangelizar en nuestro diario vivir, a que seamos testimonio y no ante testimonio de vida, que siempre luchemos ante nuestras circunstancias, porque cada día es un reto para salir adelante, cada día es un reto en nuestras familias, en nuestro trabajo, en cualquier lugar que estemos presentes. Más que todo yo pienso que es en nuestra casa, ese reto en nuestra casa cuando conocemos de nuestro Señor, vienen muchísimas pruebas porque, verdad, como decía ahorita, viene el problema de pronto el papá con el hijo, el papá con la hija, y tenemos que saber afrontar todos estos problemas porque si lo afrontamos, digamos, de pronto con la venganza, pues realmente estamos haciendo muy mal. Más bien pedirle a Dios el discernimiento para poder actuar como es debido. Los hijos, a veces los hijos se portan muy mal. Bueno, tanto de pronto debe ser de pronto la edad, porque llegan los 15, los 16 años, que ellos ya piensan diferente, que andan confundidos, entendemos que tenemos que estar ahí pidiéndole a Dios el discernimiento de cómo tenemos que actuar con nuestros hijos. Igual con nuestro esposo, porque nosotras las mujeres de pronto somos las guías de nuestros esposos, somos las cabezas del hogar, somos las que construimos y no destruimos. Entonces es igual como Jeremías, estar ahí pidiéndole la ayuda a nuestro Señor para que nos ayude pues a llevar un hogar sano, un hogar bueno, tener esa paciencia para manejar este esposo. Cualquier circunstancia, los ataques que nos hacen a nosotros mismos porque escuchamos la palabra todos los días, porque realmente en las mismas familias nos viven atacando, por lo menos a mí me dicen Santa Claus. Entonces, pues ya, antes yo me ponía muy furiosa, pero ya ahorita pues también se me da igual, a mí me resbala la verdad lo que digan, que no les gusta que porque uno va a hacer tal cosa, pues, ay, sí, muy triste, pues a mí me gusta, pues siento que agrada a Dios. Entonces, pues no, eso es, la verdad, la invitación es que confiemos siempre en Dios
que nos mantengamos firme en la fe, porque Él siempre está obrando en nuestras vidas. Él siempre está obrando en cualquier circunstancia. Si tenemos algún problema y le pedimos a Él, creemos a veces que Él no nos está escuchando, pero Él siempre está ahí obrando, haciendo su trabajo. Pero nosotros queremos ver las cosas ya, entonces no es cuando queramos nosotros, sino cuando el Señor quiera. Y así como dice la canción, esa canción es súper hermosa, que Dios está orando y Él siempre está orando en cualquier circunstancia, en cualquier momento de sus vidas, pero cuando lo ponemos a Él, cuando está Él, cuando lo invocamos a Él. Más no, creo que no. Entonces, aquí la invitación es para que nos enamoremos de Dios cada día más. Amén. Entonces, ahora le damos la palabra a Normita. Gracias. Gracias, Claudita. Ay, perdón, un segundito. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Hay algo en la Biblia que se llama la oración del siervo doliente. Y la liturgia de hoy, las lecturas de hoy se parecen mucho a la oración del siervo doliente. Ya estamos muy cerca de Semana Santa. Ya estamos muy, muy cerca de Semana Santa. Estamos prácticamente a unas semanas, si no estoy mal, de que comencemos Semana Santa. Y entonces se acerca el suplicio de Jesús, se acerca la tortura a la que Jesús va a ser expuesto, se acerca el dolor, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ay, perdón, un segundito. Qué pena con ustedes. Entonces se acerca la pasión de nuestro Señor Jesucristo y eso implica que las lecturas nos van a ir orientando, nos van a ir guiando y nos van a ir mostrando ese camino, el camino doloroso del siervo doliente. Y dentro de ese marco es que podemos de pronto entender o interpretar la palabra de hoy. Además de todo lo que ustedes ya han compartido, claro está. Tomando el Evangelio, dice, en aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Este es el profeta. O sea, no tiene ningún problema, no hay ningún reparo. Muy probablemente es gente sencilla, de aquella gente que le cree casi a todos. De aquella gente que de pronto no hace mucho discernimiento, sino simplemente, oiga, habla bonito, habla claro, habla fuerte, habla chévere, dice verdades. Entonces, este es el profeta. Otros decían, tal vez con algo más de conocimiento, tal vez habían leído un poco más las escrituras, las habían analizado, y decían, este es el Mesías. Una cosa es decir, este es el profeta, y otra cosa es decir, este es el Mesías. Discúlpeme la palabra que voy a utilizar, pero es para hacerme entender. Profeta cualquiera, Mesías uno solo. Profetas muchos, Mesías uno solo. Solo uno puede ser el Mesías. Profeta puede ser hombre, puede ser mujer. Mesías, el Hijo de Dios, el unigénito, el primogénito. Entonces, este segundo grupo de personas que decían, este es el Mesías, tenían que haber recibido información previa, tenían que estar esperando el cumplimiento de las promesas y tenían que estar esperando al Mesías. Es decir, a este segundo grupo era mucho más difícil de convencerlo o de engañarlo. Pero otro tercer grupo decía, es que de Galilea va a venir el Mesías. No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David, de Belén y del pueblo de David, como Nancy nos lo recordaba,
como ayer lo compartíamos, si no estoy mal. Sí sabían de dónde venía. Pero como muchas veces la gente lee la Biblia sin hacer el contexto bíblico, ellos no tenían ni idea que Jesús había sido concebido en Belén. No tenían ni idea, ellos no sabían eso. Tenían tenían conocimiento de las escrituras, tenían el conocimiento de las profecías, tenían el conocimiento intelectual, pero no estaban haciendo una lectura dentro del contexto. Hubiera sido bueno que antes de hacer algún juzgamiento, le hubieran preguntado a Jesús, venga, señor o joven Jesús, porque era joven, 33 años apenas tenía. Oiga, joven, venga, una preguntita. Usted, cuéntenos su historia. Y entonces él de pronto hubiera dicho, mire, pues sí, yo vengo de Galilea, me crié en Nazaret, pero mi familia en realidad es de Belén. Claro. Entonces sí encaja dentro del cumplimiento de las profecías. Sí, lo que pasa es que yo cuando era pequeñito, pues Herodes me quería matar y entonces tuvimos que huir. El Espíritu Santo guió a mi papá José y a mi mamá María y los guió para que huyeran a Egipto y después de Egipto que no regresaran a Belén. Bueno, ahí hay una cantidad de historia. Bueno, hay un contexto y el contexto nos va a ayudar a entender por qué a Jesús se le decía Jesús de Nazaret y no Jesús de Belén. Que sí, y no Jesús de Belén, cuando perfectamente se hubiera podido haber dicho eso. Pero no, es que es más fácil juzgar a priori, es que es más fácil juzgar sin preguntar, es que es más fácil atacar, es que es más fácil descalificar, es que es más fácil anular al contrario, aún apoyándose uno en su propia ignorancia, claro, porque estos que estaban hablando muy horondamente diciendo, es que de Galilea va a venir el Mesías. No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, del pueblo de David. Se estaban fundamentando sus conocimientos imperfectos, criterios imperfectos, incompletos. Claro, siempre será más fácil juzgar a priori. Siempre será más fácil señalar a priori, sin haber ahondado, sin haber preguntado, sin haber escudriñado, sin haber discernido, sin haber hecho nada. La cómoda, la fácil. Eso siempre será más fácil. Bueno, entonces después de que este tercer grupo de personas habló, los más sabiondos tal vez, dice que así surgió entre la gente una discordia por su causa. Dice por su causa, podría ser Jesús la causa, pero yo no estoy muy convencido. Yo diría más bien que fueron los criterios humanos los que generaron esas divisiones. Si todos esos tres grupos de personas se hubieran puesto de acuerdo en decir, primero vamos a averiguar, primero vamos a leer, primero vamos a investigar, primero vamos a preguntar, primero vamos a hacer lo que sea necesario antes de juzgar, muy probablemente no se habría generado una discusión. Pero repito otra vez, es tan fácil por tercera vez juzgar a la ligera. Surgió la discordia, ahí nacen las divisiones, ¿no? Nacen las divisiones, cuando las personas interpretan la palabra de Dios a la topa tolondra, a la carrera, o cuando se habla de alguien y los que juzgan o se creen con derecho de juzgar, van juzgando sin haber ahondado en el tema, sin haberle preguntado al que es juzgado o sin haber investigado y averiguado nada. Algunos querían prenderlo. ¿Qué? Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Ya ahorita vamos a tratar de resolver eso de que algunos lo querían prender. O sea, algunos querían tomarse el papel de ser como policía. Venga, le ponemos las esposas, venga, lo amarramos, venga, lo cogemos preso.
En la actualidad eso se llamaría una actuación ilegal, aunque fuera, aunque fuera por parte de un miembro de la policía, del ejército o lo que fuera. Así nomás, sin más ni más. Entonces, los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? O sea, les secundaron, les apoyaron y les respaldaron en esa actitud pseudopolicía, porque no son policías. No son policías. Me imagino que ellos no tenían autoridad legal para poner presa a una persona o para juzgarla. Eran poder religioso. Sí, eran poder religioso. No eran poder judicial. No eran poder político. No eran poder. No eran nada de eso. Entonces, y mis hermanos, y ese viciecito sigue hasta el día de hoy. Algunas personas que se creen con algo de autoridad, otras la tienen, pero la tienen es autoridad espiritual o qué sé yo, o de pronto hasta autoridad intelectual, pero autoridad policiva, autoridad judicial para poder ir juzgando a los demás, acusando a los demás o condenando a los demás, sin más ni más. A ver, ¿por qué no lo habéis traído? ¿Con qué autoridad? ¿Quién los mandó a hacer eso? ¿Quién les dijo que ellos podían hacer eso? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Entonces, los respetaban muchísimo a Jesús. Por eso nadie le había puesto la mano encima. También vosotros os habéis dejado embaucar, también vosotros. ¿Quiénes vosotros? Ustedes que son conocedores, ustedes que son intelectuales, ustedes que conocen de la palabra de Dios, ¿se dejaron embaucar? ¿O hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Y ahí estaba alguien que sí había creído en él, pero estaba calladito, precisamente ¿por qué? Por miedo a esos que critican. Pero ahorita hablamos de, también vosotros habéis creído, os habéis dejado embaucar, habéis creído en él. Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. ¡Wow! Jesús vendrá a decir después, no maldigan a nadie. Santiago lo dirá, de una misma boca no pueden salir agua dulce y agua amarga. Bendigan y no maldigan. En boca de Pablo en Romanos diría, no se dejen vencer por el mal, venzan el mal a fuerza de bien. Pero aquí estos señores que se creían con autoridad suprema, soberana, hasta son capaces de maldecir. Maldicen al pueblo, maldicen a la gente, maldicen a sus propias ovejas, maldicen al pueblo que ellos deberían de estar bendiciendo. Maldicen a sus seguidores por ser seguidores ignorantes de ellos. ¿Por qué? Porque son ellos como maestros los que tendrían que haberles formado, enseñado y educado para que no cometieran errores de discernimiento cuando viniera el Mesías y así no se confundieran. Pero vuelvo y digo, es que es más fácil juzgar y es más fácil condenar y es más fácil maldecir en este caso. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, ay sí, era uno de ellos, les dijo, a ver, ¿cuándo encontramos la historia del fariseo de Nicodemo? Juan capítulo 3. Va de noche. Le pregunta que si él puede ir al reino de los cielos. Y Jesús le responde, claro que sí, Nicodemo. Solo tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le cree al Señor. Nicodemo se adhiere, Nicodemo abre su corazón, recibe al Señor. Entonces Nicodemo, lleno del Espíritu Santo, dice acá,
¿Acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? ¿Acaso nuestra ley permite juzgar a alguien sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ojalá y nunca se nos olvidara este versículo, tanto para que nos lo apliquemos nosotros como para aplicárselo a otros. ¿A qué me refiero? Porque es que nosotros por la labor que hacemos somos juzgados y somos atacados. Claro, el dueño, el que está dueño de las llaves es el que manda. Y de pronto juzga o ataca o critica y cuando no se le escucha dice, ya no les vuelvo a abrir la puerta. Fácil. Es la fácil. Es la misma, la más fácil. Y entonces ahí viene la palabra que ustedes estaban charlando o discutiendo un poquito y es la venganza. Yo diría que hay tres maneras de vengarse. Una manera de vengarse es violentamente. Ojo por ojo, diente por diente, devolviéndole al otro lo que le ha hecho a uno. Otra manera de vengarse es ignorando. Como uno dice, no le haga caso, al bagazo, poco caso, no le haga caso, no le dé importancia. Y otra manera de vengarse es de la que hablaba ahorita, devolviéndoles con amor. Vaya duro, vaya difícil. Y ahorita tenía toda la razón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque en su extrema sabiduría son profundamente ignorantes. Entonces, cada quien puede escoger, pero ojalá escojamos bien. Que si da ganas, le dan ganas a uno de vengarse, sí. Claro que sí. Que el Señor nos dé la gracia de escoger la mejor parte. Lo cierto es que nadie tiene derecho a juzgar a otro sin haberlo escuchado primero y sin averiguar. Ni siquiera un policía o un juez de la República. Me va condenando, no sé, a 8 años de cárcel porque sí. No. No. Ellos le replicaron, ¿también eres Galileo? Ah, se la devolvieron. Mire, ¿ustedes creen que entre ellos no se conocían? Claro que se conocían. Sin embargo, la actitud de estos maestros de la ley con Nicodemo es como de desconocerlo. Es como si usted es Galileo también, o sea, usted como que no es de los nuestros. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Le están diciendo a un fariseo, maestro, conocedor de las escrituras, pero que además de que conoce las escrituras, ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y es que cuando las personas, los cristianos, los creyentes, nos encontramos con Jesús, las escrituras cambian. La letra no cambia, los puntos, las comas no cambian, el texto no cambia. Lo que decía Claudita, lo que cambia es la interpretación. Ya no vemos el texto de la misma manera, ya no vemos la palabra de la misma manera. Y nos enseña muchas cosas nuevas que a lo mejor a aquellos intelectuales recalcitrantes no pueden ver. Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Nicodemo, ¿cómo le respondió? Con la segunda, ¿no? Con la segunda venganza. A veces es mejor callar. Otros son más confrontativos. No, vamos al ataque. Vamos a demostrarles que no es así, ta. Otros son más cariñosos, más tiernos. Oremos por ellos, pidámosles que Dios les bendiga, etcétera. Ellos replicaron, y se volvieron cada uno a su casa. Y ese a su casa me da la impresión que es a su propio criterio, a su propia manera de ver las cosas. Cada quien se devolvió, como quien dice, no resolvimos nada, dejemos esto así.
Y cada quien sigue arrunchado en su propia manera de ver las cosas. A veces al mundo le pasa eso, desafortunadamente. Y entonces o no damos el brazo a torcer que llamamos, o no aceptamos nuevas opiniones, nuevas ideas. Y eso pasa. Hay familias en las que pasa, hay países en los que pasa, en otros, en este no, en otros. Tomemos rápidamente el texto de Jeremías capítulo 11. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. Aquí Jeremías está hablando como el siervo doliente del que les hablaba al principio. Prácticamente no es Jeremías, prácticamente el que está hablando aquí es Jesús. O sea, este texto de Jeremías perfectamente puede ser un texto mesiánico. Es decir, probablemente se está refiriendo a lo que decía Jesús, pensaba Jesús, sentía Jesús, pero desde la experiencia y desde la carne de Jeremías. El Señor me instruyó y comprendí, me explicó todas sus intrigas. ¿Cuáles? Las de aquellos que le querían hacer daño. Yo, como manso cordero, Jesús es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, manso y humilde, era llevado al matadero, era llevado al suplicio de Semana Santa. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Yo creo que Jesús no desconocía los planes. Jesús sabía, por eso le dijo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando uno pasa por un dolor que uno no sabía que iba a pasar, pues pasa porque tiene que pasar. Pero cuando uno pasa por un dolor que va a saber que tiene que pasar, es mucho más difícil, porque es afrontar el dolor a sabiendas de lo que va a sufrir. Desconocía los planes que estaban urdiendo contra mí. Talemos el árbol en su lozanía. 33 añitos tenía Jesús. Arranquémoslo de la tierra de los vivos, que jamás se pronuncie su nombre. Me acabo de acordar de la experiencia que tuvimos con el padre Ismael Cardona, cuando un muchacho lo quería matar. Un muchacho de nombre Nelson, allá en Rovira, Tolima. Y hablando con ese muchacho Nelson, satánico él, yo le preguntaba por qué quiere matar al padre Ismael. Y el muchacho decía, es que él es un bocado para mi señor, o sea, para el diablo. Es un bocado. ¿Por qué? Pues por la santidad del padre Ismael. Monseñor hoy en día, Monseñor Ismael Cardona. Y entonces, luego y él insistía que tenía que matarlo, y yo le decía, usted no sabe que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. La gente cree que cuando mata al creyente, cuando mata al cristiano, cuando mata al devoto, cuando mata al profeta, cuando mata al que es fervoroso, al que es entregado, al que es verdadero apóstol y discípulo de Cristo, la gente cree que matándolo le hace un favor a la humanidad, lo desaparece y va a hacer que nunca más su nombre sea repetido. Pues en el caso de Jesús sucedió totalmente lo contrario. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, su nombre es recordado hoy en día, todos los días, desde el día en que murió en la cruz hasta hoy y por siempre y por los siglos de los siglos. Que jamás se pronuncie su nombre. Como decimos nosotros vulgarmente, les salió el tiro por la culata. Señor del universo, que juzgas rectamente, que examina las entrañas y el corazón de los hombres, yo le agrego aquí. Deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos otra vez. Y no voy aquí a decir cómo Dios se venga. Porque en este momento la venganza de Dios puede ser amor y misericordia, pero es en este momento. Vendrá otro momento en que la venganza de Dios será tribulación. Y hasta podrá llegar otro momento en que la venganza de Dios será condenación eterna. Entonces yo no puedo decir cuál es la venganza de Dios. Ni le puedo decir a Dios cómo se tiene que vengar. Dios es Dios y es justo en todas sus acciones.
que examina las entrañas y el corazón, deja que yo pueda ver cómo te vengas de ellos, pues a ti he confiado mi causa. Los invito a leer este fin de semana Segunda de Corintios, capítulo 4, 5 y 6. Léanse despacito. Segunda de Corintios, capítulos 4, 5 y 6. La constancia y la perseverancia del pueblo de Dios en medio de las dificultades. Termina el Salmo diciendo: Señor Dios mío, a ti me acojo. En otras palabras, no confiamos en los hombres, maldito el hombre que confía en el hombre. No confiamos en el discernimiento, en los criterios, en la buena voluntad, no confiamos en eso. Confiamos en Dios. Señor Dios mío, a ti me acojo. Líbrame de mis perseguidores y sálvame, si es tu santa voluntad. Que no me atrapen como leones y me desgarren sin remedio. Tal vez nosotros podríamos decir eso. Jesús, ¿qué le dijo al Padre? Hágase en mí según tu voluntad. ¿Qué le dijo a la Virgen María? Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué le dijo a Isaías? Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué le dijo Samuel? Hablas, Señor, que tu siervo escucha. El salmista está diciendo, júzgame, Señor, según mi justicia. Uy, no, lo que decía ahorita. No. Según la inocencia que hay en mí. Guay. Cese la maldad de los culpables. Amén. Y apoya tú al inocente. Amén. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú, el Dios justo. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? Dios conoce el corazón. Mi escudo es Dios, mi defensor es Dios, mi protector es Dios. Aquí perfectamente también se hubiera podido colocar el Salmo 91. El que habita a la sombra del Altísimo y Todopoderoso dice, el Señor, tú eres mi refugio, mi Dios en quien confío. Y aquí dice, mi escudo es Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Dios amenaza cada día. Palabras más, palabras menos, dejemos todo en las manos de Papito Dios. Pidámosle al Señor que siempre se haga su voluntad en nosotros. Pero que venga, que lo que venga nos dé la fortaleza para aprender a soportar y para aprender a aguantar. Yo le decía a un hermano recientemente, hagámosle. Yo soy el que recibo el golpe, no hay ningún problema. Hagámosle. Yo soy el que recibo la bofetada, hagámosle. Mis hermanos, ¿saben qué? Como dicen, yo he aprendido a hacer de tripas corazón. Y yo he aprendido a recibir bofetadas. Y si tengo que ponerle la mejilla, no tengo ningún problema en volverla a colocar. Tal vez solo para demostrar, o solo para demostrarle a algunos, porque yo no creo tener necesidad de demostrarle nada a nadie, sino solamente más bien para mostrarle a otros cuál es el camino que debemos de seguir y qué es lo que debemos de aprender a hacer. La palabra Cristo significa el Mesías, pero también significa dolor, crucifixión, sufrimiento, morir. Que el Señor haga su voluntad. Claudita, por favor. Dios les bendiga. Claudita, por favor, terminemos. Muchísimas gracias, Normita. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre Santo, por lo que tú nos has regalado, por este discernimiento, por estas palabras que nos llegan al corazón. Señor bendito, que seas tú siempre ahí ayudándonos a cada día a poder ser mejores personas, constantes, constantes en tu palabra, constantes en las acciones que hacemos diariamente. Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros, tú siempre nos ayudas, siempre que acudimos a ti, siempre estás ahí. Gracias, bendito Jesús, la gloria y la honra siempre serán para ti, mi bendito Padre. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el ahora y siempre, los siglos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a recordar los grupos presenciales para la semana de lunes a sábado. El lunes es en Subia, Fusagasugá. Martes, Eduardo Santos. Miércoles, San Cristóbal. Jueves, Castilla. El viernes, Arborizadora Alta y Bosa. Y el sábado, Norte. Por favor, si quieren ir, si desean ir, comunicarse, ahí están los números de teléfono. Igualmente los estamos invitando al Santo Rosario todos los días, de lunes también a sábado a las 3 p.m. para hacer su intercesión por las peticiones, por la paz del mundo, para que nos animemos también a ser constantes y entrar también en ese Santo Rosario. También para pedirles la gran ayuda a todos los que puedan, les nazca del corazón para seguir haciendo realidad esta evangelización, para que podamos salvar almas, que nos ayuden con una ofrenda voluntaria. Los que están interesados, ahí está el número NECI 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez. Muchísimas gracias y que mi Dios los bendiga siempre. Amén.